Metiéndonos un poquito ya en harina de temática, ¿no? ¿Cómo harías una radiografía del entrenador en España a día de hoy en la base? ¿En un club como Salamanca o como cualquiera de base de nuestro deporte? Bueno, pues yo voy a dar mi opinión. Entiendo que esto no es palabra de Dios ni quiero que se entienda como un axioma, ¿no? Voy a dar mi opinión. Yo creo que la figura del entrenador de base ha cambiado en España desde hace 30 años aquí, o 40 años, una barbaridad. Es decir, antes era un señor que casi de forma altruista, pues normalmente era el profesor de educación física que luego seguía con sus alumnos en una actividad extraescolar, y por esa actividad extraescolar los niños no pagaban prácticamente nada, y esa figura era una figura, yo creo que muy respetada por los jugadores, por el entorno, por los padres y tal. Y ahora hemos pasado a un entrenador de base que yo siempre digo, bueno, a ver, el entrenador de base, ¿qué le pedimos? Bueno, primero que enseñe el deporte, que enseñe el balonmano, si estamos hablando de balonmano. Que tenga título, claro, tiene que tener título, si no tiene título ya no puede entrenar. Que transmita valores sociales positivos, que sepa de preparación física, que sepa de psicología y que tenga a los niños motivados, que sepa tratar a los padres, que además le dedique 10 o 12 o 14 horas semanales a su equipo, que tenga, insisto, a los niños motivados para jugar y demás. Y esa es una persona a la que normalmente se le paga 100 euros. Entonces yo siempre digo, joder, o sea, por 100 euros, a 150 o 200 euros al mes. Y yo creo que las exigencias sociales que tiene ahora el entrenador de base no son las que tenía hace 40 años. Ahora mismo el entrenador de base se enfrenta a un entorno para el que muchas veces no está preparado. O sea, porque, joder, tenemos que reconocer que los entrenadores de base con mucha frecuencia pues son gente que se acerca al deporte, pues que han sido jugadores y están en su etapa de jugadores y echan una mano con un equipo y tal. Bueno, yo creo que lo del entrenador de base, pienso que habría que darle una vuelta, y también creo que socialmente debería ser una figura reconocida como un verdadero agente social. O sea, no tanto porque vaya a sacar talentos deportivos que vayan a la Olimpiada, sino porque creo que el deporte como agente social ahora mismo es de las actividades que los niños mejor pueden hacer. Y creo que, sinceramente, es una figura que está muy poco valorada socialmente y al que se le exige demasiado. Y muchas veces creo que no están preparados para todo lo que se le exige. ¿Crees además, luego, esto desde la perspectiva más social, luego a lo que es la figura del entrenador en sí, crees que el perfil de entrenador ha cambiado mucho? Tanto a nivel, por ejemplo, de habilidades comunicativas, del trato con el jugador, de lo que intenta transmitir. ¿Crees que ha ido variando con los años o más o menos se mantiene igual? ¿Hablamos en base o hablamos en alto nivel? O sea, ¿por dónde...? Desarrollame las dos, por favor. No, a ver, yo en alto nivel sin ninguna duda, no porque lo diga yo, o sea, Mariano Ortega hace unos meses publicó, vamos, le hicieron una entrevista allí en el Barça y tal, y le hacían esa pregunta: ¿qué diferencia hay el entrenador de alto nivel de los 90 al entrenador de ahora? Y lo decía Mariano Ortega, dice, pues mira, el entrenador de los 90 era una figura muy directiva, vamos a decir, con un impacto y una autoridad muy clara y una distancia con el jugador. Y él decía, ese entrenador ahora mismo estaría muerto. Es decir, si esa figura de entrenador llegase a entrenar ahora al alto nivel, pues no tendría mucho recorrido. Por lo tanto, está claro que en alto nivel el liderazgo del entrenador se ha humanizado mucho más, ¿vale? La importancia de las relaciones entrenador-jugador, entrenador-equipo y jugadores entre ellos, eso cada vez se le da más valor, cosa que hace 30 o 35 o 40 años eso no era así. O sea, y en la base, pues bueno, creo que quizá ahí hay un poco un abanico bastante más grande. Creo que las posibilidades de formación ahora mismo son mucho mayores, ¿vale? Lo que no tengo tan claro es que los formatos actuales los estemos sabiendo aprovechar. Es decir, creo que por ejemplo, muchos cursos online
no sé, para mí, y aquí doy mi opinión, pierden un poco el valor de la interacción entrenador-entrenador. Yo siempre he dicho que cuando ibas a un clinic aprendías del ponente, pero sobre todo aprendías en el bar, comentando con los compañeros y tomándote la cerveza sobre lo que ha dicho el ponente. Joder, el ponente ha dicho esto, es muy interesante, yo hago esto, pero además hago lo otro. No, pues yo no hago eso, yo lo hago de otra manera. Y entonces ahí se establecía todo un aprendizaje no formal que era muy valioso, yo creo que era muy valioso. Y yo no sé si ahora con tanto formato online estamos consiguiendo esa interacción entre los entrenadores, pero bueno, es mi opinión.